haremos la 17ª clase de Josué. Ahora veremos Josué capítulo 19 y 20. El capítulo 19 relata la heredad de las 7 tribus. Las 7 tribus reciben la distribución por medio de echar la suerte. El método de echar la suerte es para que la distribución sea equitativa. También es para que se distribuya según la voluntad de Dios, desechando la codicia. Versículos 1 al 9 aparece la heredad de la tribu de Simeón. Leamos el versículo 1. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. El resto de las tierras de Canaán fue distribuido entre las 7 tribus. Por eso, de las 7 tribus, la primera parte le correspondió a la tribu de Benjamín en el capítulo 18. Acá en 19.1, la segunda suerte se refiere a la siguiente tribu después de Benjamín. A la tribu de Simeón se le dio una parte de la heredad de los hijos de Judá. Se apartó una parte de la heredad de la tribu de Judá y se le dio a la tribu de Simeón. La tribu de Simeón ocuparía la región sur de Judá. Versículo 2, Berseba es el lugar que Isaac había cavado un pozo. Versos 2 al 8 se le dio a la tribu de Simeón 19 ciudades. Versículo 9. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la tribu de Judá. Dios le otorgó a la tribu de Judá mucha heredad. Es en cumplimiento de la oración de Jacob. Dios hizo que el manso ocupara mucho territorio. ¿Por qué Dios le otorgó tanta tierra a la tribu de Judá? La gente de la tribu de Judá era mansa. Además son muy fervientes en ayudar a los hermanos. Por eso la tribu de Judá ocupaba mucha tierra y no podía usarla toda. Por eso Dios habló a la tribu de Judá diciendo que comparta la tierra con la tribu de Simeón. La tribu de Judá no fue egoísta, sino que obedeció la palabra. En caso de que la tribu de Judá hubiera sido egoísta, podría haberse negado diciendo que es la tierra concedida por Dios. ¿Qué aprendemos además con esto? Si Dios nos otorga mucho, debemos servir mucho. ¿Por qué Dios nos habrá concedido mucha gracia y bendición? ¿Acaso no nos dio para que comamos y vivamos solo nosotros? Dios nos dio mucho para que lo compartamos con los hermanos. Dios considera valioso que compartamos y seamos generosos.
Hay algunos que tienen mucho, pero no saben compartir, solo viven para sí mismos. Pero los bendecidos de Dios son los que comparten. Ustedes de la tribu de Judá, ustedes tienen mucha tierra. Compartan con la tribu de Simeón. La tribu de Judá no fue egoísta, sino que obedeció bien la palabra. ¿A quiénes concede Dios mucha gracia y bendición? Dios les otorgó mucha bendición a la tribu de Judá para que la use correctamente a favor del prójimo. Debemos usar los bienes materiales para Dios. También debemos usarlo por los hermanos y el prójimo. También debemos usarlo por el Evangelio. Dios bendice a los dadores. Si servimos y compartimos a muchos, Dios nos llena abundantemente. En los versículos 10 al 16 nos habla de la tribu de Zabulón. Versículo 10. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Dios habla de las fronteras de la tribu de Zabulón. Se le concede a la tribu de Zabulón toda la región montañosa de Galilea. Si vemos las fronteras, en el versículo 10, hacia el sur limita con Sarid, y en el versículo 11, hacia el oeste limita con Jocneam. En el versículo 12, hacia el este limita con Daberat, y en el 14, hacia el norte limita con Anatón. Dios otorgó las heredades conforme a las familias. Versículo 16. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que no se debe al esfuerzo de las tribus, sino que recibieron por la gracia de Dios. Lógicamente la poseyeron con esfuerzos humanos, pero le fueron dadas las heredades concedidas por Dios. Tomaron las heredades conforme a sus familias. Esto significa también que hay que vivir según lo otorgado por Dios. La gente suele protestar cuando algo no sucede según su codicia. Pero hay que vivir según lo concedido por Dios en todos los asuntos. A veces el Señor nos suele dar mucho. Otras veces nos da poco. Pero sin importar la situación, debemos vivir conforme a lo dado por el Señor. ¿Qué más aprendemos mediante esta palabra? Se otorgó conforme a las palabras. Dios otorga los bienes materiales conforme a las familias. Todo esto es por la maravillosa gracia de Dios. Luego los versículos 17 al 23 relata sobre la heredad de la tribu de Isaacar.
Leamos versículo 17. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. En cuarto lugar, la tribu de Isaacar ocupó la tierra echando suerte conforme a sus familias. A la tribu de Isaacar se le concedió la amplia llanura de Israel. ¿Por qué se les concedió una llanura tan amplia? A la tribu de Isaacar se les concedió un territorio propicio para la labranza. En el mundo hay diversidad de trabajos. Dios otorga a cada persona el talento, los dones y los trabajos acorde a sus habilidades. Debemos agradecerle a Dios sabiendo que nos otorga justo lo apropiado. Tampoco debemos compararnos con los demás. Debemos confiar que Dios nos ha dado lo apropiado. Dios conoce muy bien nuestra condición y situación. Por eso se les dio lo justo para cada tribu, el trabajo adecuado para cada persona. Dios nos guía hacia el lugar adecuado. Por eso no debemos compararnos con los demás. Debemos confiar que Dios nos ha dado lo que se ajusta a nosotros. En la tribu de Isaacar también se cumplió la profecía de Jacob. Aunque cambie el cielo y la tierra, la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de la Biblia es profecía de Dios. En el pasado, presente y futuro, todo se cumple según la palabra de Dios. Por eso cada vez que oramos debemos orar aferrándonos de la palabra de Dios. Dios, haz que tu palabra se cumpla en mi vida. Confiando que la palabra de Dios se cumplirá en nuestras vidas, debemos obedecer. Los versículos 24 al 31. Habla sobre la heredad de la tribu de Aser. Versículo 24. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Se echó la suerte conforme a sus familias de la tribu de Aser. La tribu de Aser poseyó la tierra que conecta a Tiro y Sidón. Es una región de mucha producción de aceite de oliva. Dios concedió a la tribu de Aser la región justa para ellos. Debemos contentarnos y agradecer por el trabajo que Dios nos ha concedido. Debemos confiar que Dios nos ha concedido el lugar más indicado para que vivamos nosotros. También debemos confiar que Dios nos ha concedido el mejor trabajo para nosotros. Hagamos lo que hagamos donde sea, debemos confiar que Dios nos ha concedido. Por eso debemos contentarnos en nuestro corazón, agradecerle a Dios y ser fieles en la responsabilidad otorgada. También debemos vivir glorificando a Dios. En los versículos 32 al 39 nos habla de la heredad de la tribu de Neftalí. Versículo 32. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias.
Se echó la suerte correspondiente a los hijos de Neftalí conforme a sus familias. A Neftalí le correspondió el norte de Israel. Este lugar es mayormente región montañosa de Galilea. Por eso con Neftalí también se cumplió la palabra de Dios. Dios guió a la tribu de Neftalí al lugar más apropiado. Luego los versículos 40 y 48 habla sobre la heredad de la tribu de Dan. Versículo 40. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. La tribu de Dan limita al este con la tribu de Benjamín. Al sur limita con la tribu de Judá. Al norte limita con la tribu de Efraín. Limita al oeste con el mar Mediterráneo. La tribu de Dan es muy fuerte y valiente. Pero debido al pecado, ellos no pudieron gozar de bendición. Por más que sea una tribu fuerte y valiente, cuando pecan no pueden gozar de bendición, sino son destruidos. Luego los versículos 49 al 51 habla sobre la heredad de Josué, versículo 49. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Josué repartió la tierra a todas las tribus. Y finalmente Josué también recibió su heredad. Josué fue un líder muy grandioso. Josué pudo haber ocupado primero su tierra, pero era un hombre muy humilde. Sabía ceder primero a los demás antes que a sí mismo. No actuaba según su propio antojo, sino que obedecía al mandato de Dios. Hoy en día también necesitamos líderes como Josué, que sepan pensar primero en el pueblo. Necesitamos líderes que piensen primero en los demás. De este modo Josué no solo era frugal y limpio, mientras repartía las tierras no peleaba, sino que distribuida por gracia conforme al mandato de Dios. Hoy en día también son necesarios los líderes. Los líderes deben saber ceder ante los débiles, saben ceder ante el pueblo y deben con sacrificio liderar al pueblo. Por eso Josué es figura de Jesús. Jesús vino al mundo en cuerpo humano. Jesús no vivió para sí mismo. Obedeció bien la palabra de Dios. Y en la tierra sirvió a muchas personas. El Señor habló personalmente, lavando los pies de los discípulos, les enseñó a hacer vosotros lo mismo. No vine para ser servido, sino para servir a muchos. El Señor no escatimó su vida en lo más mínimo. Al igual que Josué, al igual que Jesús, debemos servir a muchas personas.
Josué obedeció siguiendo el mandato de Dios. Versículo 50. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Josué obedeció siguiendo el mandamiento de Jehová de manera estricta. Los creyentes que son salvos deben obedecer con fe para ensanchar su territorio. Creyendo y obedeciendo se puede poseer la tierra. Dice, él reedificó la ciudad y habitó en ella. En cualquier situación debemos obedecer el mandamiento de Dios. ¿Qué me demanda Dios en mi situación? Debemos avanzar cumpliendo obedientemente la santa voluntad de Dios. Por eso el versículo 51 dice, acabaron de repartir la tierra. Versículo 51. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun cumplieron bien esta misión. El sacerdote Eleazar era el líder espiritual y Josué era el líder político. De este modo los líderes distribuyeron bien la tierra en obediencia al mandato de Dios. Además distribuyeron la tierra evitando los pleitos. Josué cumplió bien hasta el fin la misión encargada. Dice, acabaron de repartir la tierra. Hay que cumplir con excelencia la misión recibida. Durante la distribución pudieron haberse cansado y haber abandonado, pero cumplieron fielmente la misión hasta el último momento según la orden de Dios. Jesús vino al mundo, cumplió fielmente la misión de Dios y murió en la cruz. ¿Qué dijo finalmente Jesús en la cruz? Consumado es, y expiró. Jesús vivió una vida breve en el mundo, pero cumplió la voluntad de Dios y asumió hasta el fin la misión encomendada por Dios. El apóstol Pablo también confesó: cuando finalmente era ofrecido como mártir, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Pablo consideraba muy valioso el Evangelio. Entregó su vida y ofreció toda su vida por la misión mundial. Finalmente cumplió toda su misión hasta ser ofrecido como mártir. ¿Cuál es el propósito por el que Dios nos envió al mundo? ¿Cuál es la misión encomendada a cada uno?
Debemos vivir para la gloria de Dios mientras vivimos en el mundo y entrar al reino de Dios habiendo vivido para el Evangelio. Nos ha dado la salud, nos ha dado la libertad, nos ha dado la gracia y la bendición, para que vivamos por el Evangelio siguiendo la orden de Dios. Cuando el Señor Jesús resucitó y subió al cielo, ¿qué dijo por última vez? Ordenó anunciar el Evangelio a todas las naciones. También ordenó enseñar la palabra de Dios. También dijo que recibirían poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y serían testigos del Señor en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cualquier cosa que hagamos en el mundo, debemos cumplir la misión como testigos de Jesús. El capítulo 20 habla sobre los lugares de refugios. Leamos 21 y 2. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Dice: habló Jehová a Josué. En cada generación Dios levanta a sus siervos y hace su obra. Dios le ordenó primero a Moisés, luego le ordenó a Josué. Hoy en esta generación también Dios proclama su palabra por medio de sus siervos. En el versículo 2 dice: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. La palabra ciudades de refugio significa ciudades para entrar, traer y entrar. A quienes se les permitía refugiarse. Lo dice en el versículo 3, leamos: para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Quiénes podían entrar a las ciudades de refugio? El versículo 3 dice: el homicida que matare por accidente. Que matare por accidente significa que mató sin intención. Se refiere a los que mataron accidentalmente. Dios instituyó las ciudades de refugio para preservarles la vida. Vengador de la sangre. Se refiere a los parientes del fallecido que quieren vengarse. En caso de que el que mató por accidente no huyera a las ciudades de refugio, sería fácilmente vengado. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios aprecia mucho la vida. A través de la institución de las ciudades de refugio se manifiesta claramente el amor de Dios. Dios es Dios de amor. Dios no desea que su pueblo perezca. Dios no desea que su pueblo pierda la vida por estos hechos. Dios valora la vida de cada persona. Dios instituyó las ciudades de refugio para preservar la vida. ¿Quién es nuestra eterna ciudad de refugio?
Jesús es nuestra eterna ciudad de refugio. En Jesús hay perdón de pecados. En Jesús hay vida eterna. En Jesús hay verdadera libertad. Creyendo en Jesús podemos poseer la vida eterna y la resurrección. ¿Cómo se reglamentan las ciudades de refugio? Los versículos 4 y 5 reglamentan las ciudades de refugio. Versículo 4, leamos. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos la recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. El que se acogiere a las ciudades de refugio debía recibir el permiso de los ancianos. Al huir debía acercarse a la puerta de las ciudades de refugio y contarle la verdad a los ancianos. Luego el juez debía determinar por qué este hombre llegó a la ciudad de refugio. Debían determinar si el hombre mató por accidente o intencionalmente. Luego de haber juzgado al fugitivo, los ancianos permitían la entrada a la ciudad de refugio. Aquí los ancianos eran los encargados de juzgar. Luego de dejarse ingresar, habiéndole juzgado, jamás podía salir de esa ciudad de refugio. Versículo 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. El fugitivo es juzgado en la puerta de la ciudad de refugio y luego ingresa a la ciudad. En caso que el vengador le haya seguido, no le debían entregar al refugiado, debido a que mató al prójimo sin ninguna enemistad, sino por accidente. ¿Por qué no se lo entregaban al vengador de la sangre? Porque se vengaría. Para que no fuera vengado, era para protegerle. Dios estableció esta reglamentación para preservar la vida. Si entregaran al hombre, los vengadores lo matarían. No fue intencional. Como fue accidental, Dios protege la vida. ¿Cuándo saldría libre el refugiado que ha matado por accidente? En la muerte del sumo sacerdote. Versículo 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. El que mató huye a las ciudades de refugio. Debía permanecer para siempre en la ciudad de refugio sin poder ir a su casa jamás. No, en la muerte del sumo sacerdote podía salir de la ciudad de refugio. ¿Qué lección aprendemos aquí? Significa que Dios valora mucho la vida. Es para proteger al que mata por accidente. Dios valora una vida más que el cielo y la tierra.
por más malvado que sea, si se arrepiente y regresa a Dios, Dios lo salva. Nos enseña también que Dios es quien nos provee el refugio. Dios es quien provee la ciudad de refugio. También es Dios quien permite huir hasta allí. Dios nos provee refugios también en nuestra vida. Podemos comprender que Dios es quien perdona nuestros pecados. Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. En los versículos 7 al 9 se construyen 6 ciudades de refugio. Leamos versos 7 y 8. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. En el versículo 7 señalaron 3 ciudades de refugio al oeste del Jordán y otros 3 al este del Jordán. ¿Por qué construyeron 6? Para que fuera fácil de huir hasta allí desde cualquier lugar. Dios les otorgó por amor. En caso de que las ciudades de refugio estuvieran muy lejos, no podrían huir rápidamente hasta allí. El perseguido podría ser atrapado en el camino y ser muerto. Dios hace la provisión de este modo tan detallado. Nos enfrentamos a muchas pruebas durante la vida en el mundo. Dios nos concede soportar las pruebas. Dios provee lugares de refugio. Debemos agradecer a Dios por su gracia y servirle. En el versículo 9 dice que pueden huir allí tanto los gentiles como los judíos. Leamos verso 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Estas ciudades de refugio no eran solo para los israelitas. Dios les permitió también a los extranjeros que vivían entre ellos. El amor de Dios no salva solamente a una sola nación. Enseña que el amor de Dios es infinito, tanto a los judíos como a los extranjeros, trasciende a todas las naciones. Trasciende las etnias, trasciende las edades, todos pueden ir a las ciudades de refugio. ¿Qué lección aprendemos de estas ciudades de refugio? Primero, Jesucristo es la ciudad de refugio. Los que se reconocen pecadores pueden huir a la ciudad de refugio. O sea, los que se reconocen pecadores pueden venir a Jesús. Yo soy pecador. Por mis pecados merezco la muerte y merezco ir al infierno. No puedo solucionar el problema de mi pecado por mí mismo. Solo el que ha comprendido esto
puede creer en Jesús como su Salvador. En segundo lugar, necesitamos estar en Jesús para estar seguros. Jesús es la eterna ciudad de refugio. No hay condenación en Jesús. En Jesús recibimos el perdón de todos los pecados. Hay muchas religiones en el mundo, pero nuestro único Salvador es solamente Jesús. Únicamente la sangre de la cruz de Jesús nos puede perdonar todos nuestros pecados. Por eso no hay salvación fuera de Él. Debemos creer de verdad en Jesús para perdón de pecados y recibir la salvación. Jesús cumplió toda la redención y estableció el camino de la salvación para el hombre. Si tan solo creemos en Jesús, la ciudad de refugio, somos salvos y podemos vivir eternamente. Somos nacidos en pecado. No hay nadie sin pecado en el mundo. Pero el hombre por sí no puede solucionar este problema del pecado. No puede solucionarlo. Nada puede solucionar el problema del pecado. Solamente la valiosa sangre de Jesús puede solucionar el problema del pecado. Jesús es nuestro eterno refugio y nos perdona todos nuestros pecados mediante su muerte y resurrección. Las dos columnas del cristianismo es la cruz y la resurrección. Por nosotros murió en la cruz, resucitó al tercer día. Jesús es nuestro Salvador y Mesías. Los que recibieron a Jesús en su corazón son perdonados de sus pecados, son hechos hijos de Dios, pueblo del cielo, y pueden vivir eternamente en el cielo. Dice que tanto judíos como extranjeros podían entrar a las ciudades de refugio. ¿Cuántas ciudades de refugio construyeron? 6 ciudades de refugio. ¿Qué nos enseña esto? Todo pueblo elegido por Dios, todo escogido, puede ser salvo, quien quiera que sea. No solo a los descendientes de Abraham, a los judíos, sino que incluso los extranjeros pueden ser salvos cuando creen en Jesucristo. Sean judíos o gentiles, trascendiendo toda etnia y nación, por la fe en Cristo se es salvo. Cualquier nación que sea. El pueblo elegido de Dios que cree en Jesucristo es salvo. La iglesia hoy en día debe anunciar este evangelio para que todos sean salvos en Cristo. ¿Cuál es nuestra misión? Anunciar el evangelio. Conducir a la persona destinada al infierno hacia el cielo, haciendo que crean en Jesucristo en el evangelio. Y también les hizo construir 6 ciudades
de refugio para que cualquier persona pueda acceder a la salvación de Dios fácilmente. Si fuera algo difícil creer, realmente nadie podría creer en Jesús. Todo aquel escogido de Dios puede creer realmente en Jesús y ser salvo. Acá terminamos la 17ª clase de Josué. Muchas gracias.